Aquí me dice grabando en directo. Vale. Voy a iniciar de nuevo. Gracias, Elvira, no hay problema. Bueno, jóvenes, ya me ven en todos lados. Ahora sí, Entonces, licenciado. solo díganme si ven la presentación o se las quité. La quitó, licenciado. Si ven la presentación, contésteme si ven la presentación para no volverla a poner. La presentación no se mira. Ok, ahorita se las pongo entonces. La voy a dejar de presentar y la voy a volver a presentar. Fíjense que me están mandando un montón de mensajes ahí que no me dejan. Bueno, vamos con la presentación. Ahorita me dicen, ya estoy ahí para levantar la presentación. ¿Ven la presentación ahora? Afirmativo, licenciado. ¿Sí la ven? Ahora sí se ve, Lick, gracias. Ok, arranquemos entonces, pues la voy a subir. Bueno, ¿estamos ahí bien? ¿Sí ven la presentación? Afirmativo. Ok. Sí, Lick, gracias. Bueno, empecemos, pues entonces voy a empezar. El objetivo, ya lo había dado, como les dije, el objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala identifique las diferentes etapas de los gobiernos liberales por las cuales pasó la independencia de Guatemala de 1821. Luego, arrancamos con la introducción, con una breve reseña del curso anterior, en donde la política agraria de los gobiernos liberales tomaron como base o fundamento la propiedad comunal, como una política para privatizar las tierras baldías y la titulación de las tierras. Terminé la clase pasada con la Constitución de Guatemala de 1885 y la Constitución de 1825. La parte introductoria, la parte introductoria constitucional actual con el artículo 20-28 de la Constitución de 1825 y hablamos sobre los principios que estaban en la parte introductoria, que eran de legalidad, seguridad, justicia, igualdad y libertad. Esos son principios fundamentales de la Constitución actual de 1985. Ahora sí entremos en materia. Gobiernos liberales de 1885 a 1930. Inician con el presidente Justo Rufino Barrios, comandante en jefe del ejército, fue nombrado presidente en 1873 y 1885, conocido como el Reformador. Este es bien interesante porque con esto vamos a terminar. Entonces, dando inicio a un periodo de gobiernos liberales que durarían hasta 1920, en su intento por revivir la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica por medio de la militarización, invadió El Salvador y murió en la campaña, o sea, en la guerra. De esto les voy a hablar un poquito. Muerto en combate. La fecha de la muerte es 2 de abril de 1885. ¿Dónde? En Chalchuapa, El Salvador. Aquí les quiero comentar yo algo. Este presidente Justo Rufino Barrios, ustedes lo ven ahí en los billetes, él quería unificarla, o sea, quería unir o poner la Unión Centroamericana como que fuera un solo gobierno. Sin embargo, como nadie quería voluntariamente, como les he comentado en estas circunstancias, él quiso tomarlo por la fuerza y hacerlo militarmente. Entonces comenzó a invadir otros países. Bueno, en ese tiempo eran provincias. Y se fue a El Salvador porque quería someter a El Salvador para que se uniera a la Unión Centroamericana. Sin embargo, no se pudo porque los salvadoreños se montaron en armas, armaron la gran batalla y fue la guerra de Chalchuapa donde murió Justo Rufino Barrios. Y este señor no estaba en la guerra, sino que estaba en su casa, pero se le ocurrió ir, como dicen uno vulgarmente, abrir un poquito la boca y llegando en su caballo, no estaba ni dirigiendo la guerra, sino que él estaba en su caballo. Y cuando él llegó, automáticamente le pegaron un balazo en el corazón y ahí quedó y ahí murió. Fue como terminó. En la parte de abajo, ven ustedes que hay un link, yo quiero que lo vean más adelante, porque es donde está todo el resumen de lo que fue la guerra de Chalchuapa, El Salvador. Bueno. Seguidamente, con la muerte de este presidente, lo sucedió en su muerte el general Manuel Lisandro Varías, quien restableció las relaciones con El Salvador y los demás países de Centroamérica. José María Reina Barrios, electo presidente en 1892, fue asesinado 6 años después.
Si se dan cuenta ustedes, ahorita hemos venido con la paz de la libertad, hemos venido con derrocamientos, hemos venido con asesinatos y un montón de cosas que se fueron dando durante todo este tiempo hasta que logramos establecer un gobierno presidencial o un gobierno democrático. Bueno, 6 años después lo ejecutaron. El gobierno de Lisandro Varías en 1985 fue un régimen de altos quilates. Su figura fue relegada al olvido sencillamente porque fue enemigo personal del licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien se encargó no solo de borrarlo de los libros de la historia, sino que también de mandarlo a eliminar físicamente, porque no era de su interés para su gobierno, ordenando su asesinato en la Ciudad de México en 1907. Si se dan cuenta, venimos con derrocamientos, con asesinatos, con golpes de Estado y así sucesivamente. Durante los siguientes 22 años, el político Manuel Estrada Cabrera, en 1898 y 1920, gobernó Guatemala. En 1906, el antiguo presidente Manuel Varías organizó una rebelión en contra de Manuel Estrada Cabrera y por eso lo mandó a matar. Sencillo. Manuel Varías no estaba de acuerdo con Manuel Estrada Cabrera, hizo ahí como dice, una rebelión, lo que podríamos decir que se rebeló ante la autoridad de este personaje, Manuel Estrada Cabrera, y a Manuel Estrada Cabrera no le gustó, entonces lo mandó y lo ejecutó. Sencillamente lo borró del mapa. Si ustedes se dan cuenta, en la historia de Guatemala, este presidente no aparece casi en ningún lugar, aparece, pero fue como que no queríamos saber nada de él, y por eso Manuel Estrada Cabrera lo manda a ejecutar. Bueno, ¿cuál es el propósito de la reforma según el decreto 900? Uno de los propósitos del decreto 900, ustedes ya saben de qué trata el decreto 900, era acabar con los latifundios con el propósito de darle oportunidad a los campesinos, con excepción que no se expropiaran las tierras cultivadas o en producción. Ese era el propósito del decreto 900, siempre era recuperar las tierras para poder darlas a los campesinos y que las pudieran trabajar, ustedes ya lo saben. Durante los siguientes 22 años, el político Manuel Estrada Cabrera gobernó en Guatemala hasta que el presidente Varías organizó la rebelión con la cual lo derrocó, desatando una guerra que involucró a todos los países centroamericanos, con excepción de Nicaragua. Si ustedes se dan cuenta, Salvador, la guerra de Choachapa, viene este cuate, hace una gran rebelión y somete prácticamente a todos los países del sistema, digámosle así, o de la Unión Centroamericana, y se hace un montón de guerra. Entonces, pero Nicaragua no participa en esa guerra, y le dio, como quien dice, lo derrocó. Luego, aquí algo bien interesante, con todas estas guerras que se estaban dando durante estos periodos, y entonces ya tuvimos, como quien dice, intervención extranjera. Si se dan cuenta ustedes, dice, intervención del presidente Roosevelt y el presidente de México, Porfirio Díaz. ¿Pero qué intervinieron? Estaban a ver, en el año de 1920, para que cesaran las hostilidades y de esta manera que renunciara Manuel Estrada Cabrera, se instauró otro gobierno temporal que quedó en manos de Carlos Herrera y Luna. Tan solo duró un año en el gobierno y fue derrocado en 1921 por el general José María Orellana, hasta su muerte en 1926, y lo sucede o lo reemplazó Lázaro Chacón en 1930. Si se dan cuenta, viene sobre el derrocamiento, sobre que duró un año, que duró 2 años, que total era un rollo porque todo el mundo quiere el poder, como actualmente todo el mundo quiere el poder. ¿Quién no quiere tener poder? Por supuesto, ¿verdad? Si ahí hay intereses políticos que se van manejando de unas maneras muy distintas. Bueno, ahora vamos a los antecedentes. Después del derrocamiento del gobierno temporal de Carlos Herrera y Luna, que fue un año nada más, como les dije, y derrocado en 1921 por el general José María Orellana, en 1926 hasta su muerte lo sucedió Lázaro Chacón en 1930. ¿Pero qué pasó con Lázaro Chacón? Por ser acusado por corrupto, porque lo acusaron de corrupción, provoca otra vez su derrocamiento. O sea que veníamos de mal en peor. No hemos tenido un presidente desde los inicios que realmente saque la tarea a ustedes, pero bueno, ahí vamos caminando poco a poco, de alguna manera. Bueno, después del derrocamiento de Lázaro Chacón, entró en funciones Jorge Ubico. Este ya fue un gobierno un poquito más estable, porque fue nombrado presidente en 1931, quien logró recuperar la economía guatemalteca, favoreciendo a la United Fruit Company, que también a las familias de las oligarquías. Su dureza militar provoca un movimiento cívico-militar, obligándolo a dimitir en junio de 1944. Con esto acaban los gobiernos militares. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque Jorge Ubico fue nombrado en 1931.
Lamentablemente lo hizo con intereses propios de favorecer a la United Fruit Company, que ustedes ya saben de qué trata. Era la bananera que tenía grandes extensiones de tierra y aparte de eso que tenía en esclavitud a una gran cantidad de campesinos. Entonces, viene él y como lo somete militarmente, porque prácticamente todos los gobiernos fueron militares, por la fuerza los quería someter y obligándolo a admitir, el pueblo no soportó y pues lo tuvieron que derrocar en 1944 y con esto acaban los gobiernos militares. Miren qué interesante esto, derrocamiento tras derrocamiento, muerte tras muerte, guerra tras guerra, hasta que llegamos a un Jorge Ubico que también trató de componer unas cosas, pero también trató de favorecer en otras. Y en 1944, pues también con eso acabamos los gobiernos liberales. Y ustedes estarán preguntando por qué 1944, porque segurito se les prende ahorita el foco y están pensando en la revolución de 1944, la cual nos vino a dar, como quien dice, paso a los gobiernos democráticos y presidenciales. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos bien con el resumen. Fue nombrado presidente y derrocado o dirimió, o sea que él renunció pues porque lo obligaron en 1944, iniciamos con la revolución de 1944. Bueno, ahora sí, la revolución de 1944 en Guatemala. La revolución de 1944 fue una época trascendental en la historia que marcó la vida de Guatemala, más que cualquier otra. ¿Por qué? Porque previo a esta revolución en el país estaba, como quien dice, un estado inestable y feudal. Quiere decir que teníamos un estado que ya estaba conformado por sus órganos, pero también teníamos como que a la par todo lo que era lo feudal. Seguíamos teniendo la presión de alguna manera. Entonces, en este gobierno o este estado inestable, pero que seguía bajo la sombra del estado feudal, la United Fruit Company tenía el control, oigan lo que voy a decirles, la United Fruit Company tenía el control sobre todo el gobierno y gran poderío sobre el porcentaje de terrenos nacionales. Miren qué chilero esta onda. O sea que le dábamos a medio mundo las condiciones. Si recuerdan, en una de las primeras sesiones yo les dije que se le favorecía a la United Fruit Company, pero no sabíamos exactamente por qué. Porque ellos tenían acaparado grandes cantidades de tierra y sometido, digamos que les pagaban, pero una miseria, a la esclavitud a los campesinos. Que también hubo una gran revuelta que yo les dejé un link para que ustedes vieran cuántas cantidades de campesinos fueron ejecutados en esos tiempos. Bueno, aquí le voy a dar un clic para que miremos. Esto no se los voy a leer porque es demasiado, que es el resumen de la década de la Revolución de 1944, pero les va a llegar en el material, ¿verdad? 1944 a 1954. Triunfa Guatemala en el movimiento democrático revolucionario en el contexto de la crisis del régimen liberal instaurado en 1871. Aquí están todos los porcentajes de tierra que tenía cada uno de estos y por qué los campesinos realmente no teníamos nada. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, en el 84.4% del total de la finca lo cubría solamente el 14% y así sucesivamente, y hasta abajo aparece la United Fruit Company con una gran cantidad de tierra. Esto quiero que ustedes lo lean despacito cuando yo les envíe el material, para que tengan una reseña. Voy a regresar al contexto para seguir con la clase. Entonces nos quedamos aquí con el gobierno inestable y del gobierno feudal. Y empezamos entonces ya con el primer presidente electo de Guatemala en 1945. O sea, un año después de la revolución. Obviamente pasó la revolución, se trató de organizar el gobierno del Estado y por primera vez elegimos un presidente. O sea, si se dan cuenta, ahorita salimos de los gobiernos liberales y entramos ya, como quien dice, a los gobiernos democráticos. Un gobierno democrático es como el de nosotros ahorita, porque somos democráticamente, elegimos a nuestras autoridades y democráticamente hacemos todo. ¿En dónde radica el poder? Radica en el pueblo. ¿Y por qué radica en el pueblo? Porque el pueblo lo delega, ¿verdad? Técnicamente lo delega al Estado, al gobierno, para que ellos puedan manejar todas las instituciones de conveniencia para un Estado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primer presidente electo en Guatemala en 1945, un año después de la revolución, en quien se le delegó o se le nombró por primera vez democráticamente a Juan José Arévalo Bermejo. Fue electo democráticamente por 3 millones de ciudadanos. Imagínense, no sé cuántos había en ese tiempo, pero ya era una gran cantidad. 3 millones y elegir por él. Delegaron el poder sobre él, ¿verdad? Entonces, 3 millones. Si yo no recuerdo la última vez del gobierno democrático que nosotros tuvimos, recuerdo yo que con 2 millones elegimos al presidente Imi Morales, no estoy mal.
por ahí está la cosa. Imagínense, 2 millones de 14 millones, y en ese tiempo fueron 3 millones, no sé cuánta gente había, pero fue el primer presidente electo democráticamente. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿en dónde enfoca su campaña? Veamos, salimos de los gobiernos liberales, de los gobiernos militares, y entramos a un gobierno democrático, el cual ya se pueden tomar ciertas decisiones. Y miren, el enfoque de su campaña fue, y van a ver por qué hubo tanto problema, estaba enfocada en 3 puntos primordiales. Número 1, la construcción de una carretera del Atlántico al Pacífico. Número 2, el proyecto de una hidroeléctrica en el río Michatoya. Y número 3, la reforma agraria. Si se dan cuenta, ya va cobrando un poco como que de figura esto que estamos aprendiendo del derecho agrario. Ahora miren, estos 3 enfoques, adelantitos se los voy a definir. La construcción de una carretera del Atlántico al Pacífico no era conveniente porque a la United Free Company no le convenía. Entonces, si hicieron eso, no se llevará a cabo. El proyecto de una hidroeléctrica, porque era para quitar el poder prácticamente a lo que era la empresa eléctrica. Y la reforma agraria, porque era la finalidad de recuperar todas las tierras. Ahora, miren, ya tenemos entonces que habían 3 temas importantes, o 3 ejes, como le llamamos hoy en día, para poder definir en ese tiempo realmente cómo íbamos a manejar el gobierno democrático. Entonces, miren, abajito dice, la United Free Company, o la UFCO, como se le llama, y esto lo estoy tomando como referencia de la clase número 8, imagínense ustedes, lo estoy trayendo desde la 8 hasta aquí, para que ustedes refresquen la memoria. ¿Por qué les hablaba tanto de la United Free Company en ese tiempo? Solo la mencionaba, pero no les hablaba tanto. Entonces ahora dice, lamentablemente tenía el control sobre el gobierno y gran porcentaje del terreno nacional, y le fueron expropiados aproximadamente, miren cuánto le expropiamos, 400,000 acres en un 97% de las tierras. ¿Cómo la ven? 97% de tierras tenía la United Free Company para poder implantar todas sus bases de la bananera que tenían. Prácticamente tenían todo el control de las tierras, no solo aquí, Panamá, Colombia y otros países donde ellos lograron acaparar, entendiendo ahí. Ahora bien, luego hubo una discusión de la reforma agraria en el decreto 900. Durante el primer año de la administración de Arlen Guzmán se discutió la reforma agraria. Entre los diversos sectores de la sociedad, los partidos de derecha y los dueños de los latifundios estaban en contra de la reforma. Ya les mencioné anterior, obviamente, ¿verdad? Dueños de latifundios, la United Free Company. Dueños de latifundios, pues la gente que tenía mucha tierra. Y ellos estaban en contra porque obviamente sabían que se les iba a expropiar de alguna manera y se iban a quedar, tal vez no de brazos cruzados, pero iban a tomar cartas en el asunto sobre ello. Entonces, los partidos de derecha y los dueños de los latifundios estaban en contra de la reforma. Cada uno de los puntos eran un ataque hacia las empresas estadounidenses. Ahora sí les defino. La construcción de una carretera no favorecía ¿a quién? A la United, porque le quitaba el monopolio a la UFCO o la United Free Company. O sea, si había carretera donde hacer más comercio, la United Free Company, que llevaba todo su producto por barco, iba a tener que, entonces no le convenía. La construcción de una hidroeléctrica, ¿por qué no les convenía a los de plata? Porque les quitaba el monopolio a la empresa eléctrica. Si el monopolio quiere decir que solo ellos podían vender luz, ¿verdad? Y no convenía. Y la reforma agraria, aquí sí viene lo más emocionante, porque la reforma agraria era expropiar todas las tierras ociosas de la frutera, o sea, quitarle esos 97 acres que tenía la frutera y otros más, los latifundios, ¿verdad? Entre otros propietarios de los latifundios. Entonces, quitarle, expropiarle la tierra a la frutera o a la bananera, o en este caso a la United Free Company, era como quitarle prácticamente los brazos para que no siguieran trabajando. Bueno, la reforma según el decreto 900. Los argumentos de estos sectores no fueron escuchados. Arlen Guzmán procedió con el decreto 900, reformó la reforma agraria el 17 de junio de 1952. El decreto consistía en el 107, el decreto tenía 100 artículos que determinaban, se expropiarían las tierras y la forma en las que se les otorgarían a los campesinos. ¿Ya ven? Interesantísimo. Una, expropiar, quitar las tierras. Y dos, ¿cuál va a ser la forma en que se les va a dar a los campesinos? Pasamos a la siguiente. Análisis de algunos, antes de pasar a la otra. Si se dan cuenta, perdón, con esta reforma se estaba tratando de recuperar todas las tierras. Y ustedes se dan cuenta ahorita que la finalidad era recuperarlas, ver la forma de recuperarlas y ver la forma de expropiarlas, y la forma en que se tenían que otorgar a los campesinos. Muy interesante. Ahora vamos a analizar algunos artículos. Vean ustedes. Análisis
Análisis de algunos artículos del decreto 900. Artículo número 1. Estamos hablando del decreto 900, ¿sí? Hoy sí tengo bastante ahí. Artículo 1. La reforma agraria. La revolución de octubre tiene como objeto liquidar la propiedad feudal. Número 1. El artículo 1 de la reforma agraria del decreto 900 tenía como objetivo, número 1, liquidar la propiedad feudal. O sea que los señores feudales iban a quedar sin tierra porque las iban a recuperar y se iban a ¿qué? A quitarlas o las iban a liquidar. 2. La propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originaban. Para desarrollar de la forma de explotación y métodos para lograr el contenido de este artículo, se dispuso, pero les voy a decir por qué solo les puse ese pedazo, porque aquí me interesa ver cómo se iba a liquidar la propiedad de los señores feudales. Sin embargo, este artículo tiene otros contenidos. A la par les puse el link para que ustedes lo lean allá, y si ustedes se dan cuenta, el artículo 1 conforma A, B, C y D. Por ejemplo, solo les voy a leer el A. Enajenar fincas mayores de 672 acres que no fueran cultivadas, así como las tierras ociosas de menos de 224 acres, las fincas nacionales, y únicamente serían parceladas. Pero bueno, eso quiero que ustedes lo lean porque me interesa analizar. Voy a regresar a analizar únicamente el artículo 1, que era la forma en la cual iba a proceder el Estado, que ya era un Estado democrático, a liquidar esas propiedades de los señores feudales. Las de ellos y las de otros. Ahora, 2, siempre del decreto 900. Estamos ahorita, como quien dice, analizando el decreto 900 de esa época, que era lo que querían hacer con ese decreto. Una ley se hace para que se aplique, para que entre en vigencia y para que prácticamente se desarrolle y que de alguna manera tenga algún efecto de forma general, ¿verdad? El artículo 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud. Por consiguiente, prohibidas las presentaciones personales gratuitas de los campesinos. Eso quiere decir que ya las prestaciones de los campesinos ya no iban a ser gratis, tenían que tener un costo. Y los mozos, colonos y trabajadores agrícolas en el pago, en el trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas. Bueno, repartimientos de indígenas me refiero a que los repartieran por todos lados para que trabajaran como esclavos. Cualquiera que sea la forma en que se subsista. Entonces, si se dan cuenta, el artículo 1 del decreto 900 y el artículo 2 le viene a dar un poquito más de fuerza ya a los campesinos para poder llegar a optar esa tierra, cosa que en los gobiernos anteriores no se daba. Les daban un poquito, pero les quitaban un montón. Ahorita ya no. Con el decreto 900 se procura, como quien dice, acaparar un poquito y darle un poquito más a los campesinos. Bueno, ahora vamos a analizar otros artículos. Estos artículos son de la, si van tomando nota ustedes, yo no tomé la Constitución, sino que se los puse ahí, pero vamos a hablar del artículo 39. Si se dan cuenta ustedes, el artículo 39 habla sobre la propiedad privada. ¿Qué relación tiene con los anteriores? Pues sencillo, porque anteriormente la propiedad privada no existía, sino que la propiedad privada la tenían quienes podían tener los señores feudales, los señores terratenientes, la United Free Company, y todo el mundo tenía tierra, menos los campesinos. Entonces, miren, el artículo 39 de la Constitución Política de Guatemala de 1985 establece en su artículo, digo establece porque así es, algunos dicen dice, algunos dicen ora, algunos dicen reza. Yo les digo, no, la Constitución y todas las leyes no dicen porque no hablan, no rezan porque no van a ponerse a orar el Padre Nuestro, tampoco hacen otra cosa, sino que la técnica para mí, les voy a decir correcta, es establece. Entonces el artículo 39 establece que la propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley, y el Estado garantiza el ejercicio de este derecho, deberá de crear las condiciones que faciliten al propietario y el uso y disfrute de sus bienes. ¿Se recuerdan que yo les decía que el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución es de garantizar las facilidades para que las personas se desarrollen y tengan, por ejemplo, la protección a la vida, protección a la propiedad privada y todo lo demás? Lo pueden leer en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Bueno, el Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y desarrollar nacionalmente en beneficio de todos los guatemaltecos. Yo les hablé de la propiedad privada, de la propiedad.
y les dije que era el gozo y el disfrute de la cosa, porque así se dice en civil. Aquí nos viene a decir el artículo 39, que es el uso y disfrute de sus bienes. Si ustedes lo quieren ver en civil, se dice de la cosa, pero aquí está diciendo, podríamos decir, el gozo, el uso y el disfrute de sus bienes. De manera que estos alcancen un desarrollo. Objetivo principal del Estado, alcanzar el bien común, ¿ya? Y dependiendo también, porque no siempre va a ser así. Ahorita ustedes están pasando una situación junto conmigo que es bien difícil, pero no nos debe dejar de seguir avanzando. Ahora veamos el 40. El artículo 40 habla importantísimo, y esto quiero que lo tengan aquí en la cabeza, que se lo graben, porque algunos artículos uno los debe de memorizar para su vida, ¿verdad? Como uno memoriza bueno, después les digo, no voy a mencionar eso porque van a decir que estoy hablando de religión y no soy muy bueno para eso. Artículo 40, expropiación. Miren la palabrita, artículo 40, expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá de sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado que tendrá su justiprecio, quiere decir, se los voy a resumir mejor. Toda expropiación debe de tener un fin específico y debe de velarse. Recuerden que yo les dije que en todo tipo de expropiación tiene que tener una necesidad y una utilidad. Eso es lo que quiere decir este artículo. Sin embargo, para poder expropiar hoy en día esa tierra, debe de tener un justiprecio. Y el justiprecio es que debe de tener un justo precio. Eso quiere decir justiprecio. O se justipreciará por expertos tomado como base el valor actual. El justiprecio es el justo precio que debe de pagar el Estado a los campesinos o a las personas por expropiarles su tierra. Bien, entonces, obviamente se hace un estudio por expertos, la indemnización deberá de ser previa en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interés se convenga en otra forma, de otra compensación, y si no está de acuerdo, pues la persona podrá oponerse, podrá llegar a los recursos legales, pues al final posiblemente no se la van a dar, pero si yo voy a pelear mi tierra porque no me la expropien, aunque me vayan a pagar, porque hay un objetivo, una necesidad y una utilidad de carácter público, pues yo puedo oponerme, que es mi derecho. Todos tenemos el derecho de pedir y también de oponernos, ¿verdad? Y pero tengo que demostrar que esa tierra realmente no es útil para que ellos la puedan utilizar. Si yo demuestro que, por ejemplo, ahí hay un pantano y ellos no lo saben y no, entonces puedo yo, como quien dice, quitarme el clavo con eso. Y el artículo 41, que es protección al derecho de la propiedad. Miren, dos temas bien importantes. Número 1, 39, la propiedad privada. Número 2, 40, la expropiación. Y número 41, o artículo 41, mejor que no el número, artículo 39, 40 y 41. Y miren el 41, protección al derecho de la propiedad. Propiedad privada, expropiación y protección al derecho de la propiedad privada. Y dice así, por actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes, la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Eso quiere decir que la protección a la propiedad privada quiere decir que si usted es dueño hoy de una propiedad, nadie se la puede tocar. Así bueno, a usted no, así la persona esté presa o esté en cualquier lado, no importa, es su propiedad y la Constitución la garantiza y la debe de proteger. Por eso ustedes se dan cuenta hoy las famosas desalojos por invasiones. Si ustedes se dan cuenta, hoy hay unos grandes terrenos baldíos, llamémoslo así, que hoy en día nosotros ya los conocemos como latifundios, ¿va ustedes? Y vienen entonces, alguien va y se acapara la forma de obtener la propiedad, pero si hay propiedad privada y tiene dueño, pues los van a desalojar, así de sencillamente. Si no es propiedad del Estado y tiene dueño personal, los van a desalojar. ¿Cuál es el procedimiento legal? Pues pedir el desalojo. Ahora ustedes ya se han dado cuenta, si hicieron favor de ir a ver el link del desalojo que les dije de Polochic y lo vieron bien, ustedes pueden analizar que es un desalojo violento o que es un desalojo en paz, cuando una persona tiene dueños, la tierra tiene dueños, y esos dueños eran franceses, me parece, y dieron entrevistas. Yo les puse ahí el link, les voy a agradecer que siempre lo vayan a chequear para estar más informados. Bueno, por último, las preguntas. Hoy sí tenemos suficiente tiempo. Miren, hoy sí era la clase pequeña y vamos a ir pregunta por pregunta. Y si termino antes, pues abrimos los micrófonos. Pregunta de repaso, hoja número 1.
Aquí no les puse color, pues pregunta directa, perdonen los signos, pero no los encontré en mi máquina, no me los quiso dar, pero bueno, eso ustedes lo pueden poner después. Pregunta de repaso número 1. Son principios de la Constitución. Me comí la C ustedes para que miren que si lo hice yo, tiene un error. Son principios, si pueden por ahí anótenlo por favor, son principios de la Constitución Política de la República de Guatemala, según la parte introductoria. Ya dijimos que son los principios de legalidad, igualdad, libertad, seguridad y justicia. 5 respuestas para una pregunta. Pero es para que los aprendan, no es para que se los pregunte, ¿verdad? Podría yo decir en alguna pregunta, díganme 2 principios de la Constitución según la parte introductoria. Ustedes pueden decir cualquiera. Bueno, pregunta número 2. ¿De qué año es la Constitución Política de Guatemala que está vigente? La respuesta, Constitución Política de 1985. Ustedes la pueden tener en su mano. Entonces, pregunta número 3. ¿Cómo se llamó el presidente con el cual se inicia el gobierno liberal de 1885 a 1930, pero nombrado en 1873? A veces esas fechas nos ponen a uno loco a ustedes, pero yo les voy a mencionar siempre de alguna manera muy práctica la pregunta. Y el presidente la respuesta es Justo Rufino Barrios. ¿Cómo se llama el lugar en el que murió Justo Rufino Barrios? En la batalla. Se llamaba Chalchuapa, Salvador, como el presidente que sustituyó al general Justo Rufino Barrios después de su muerte, Manuel Lisandro Varías. Esto sí es importante, Justo Rufino Barrios, en donde muere, las fechas no importa cuándo murió, de todas maneras, murió. Ahora bien, Manuel Lisandro Pérez fue el que lo sucede después de que él muere. Miremos las siguientes 5 preguntas. Pregunta de repaso número 2. ¿Cuál era el propósito principal de la reforma agraria según el decreto 900? Número 1, para mí lo más importante era acabar con los latifundios. Hablar de latifundios, hablamos de tierras, hablamos de señores feudales, hablamos de todo el que tenía la tierra. La idea era terminar con eso y que pudiera pasar esa tierra a manos del Estado y poder distribuirla de alguna manera entre los campesinos. Pregunta número 7. ¿Quién fue el presidente que logró recuperar la economía guatemalteca, pero favoreciendo a la United Free Company, de que era la UNFRA? Ahí les puse yo que era Jorge Ubico. ¿Cómo se encontraba Guatemala en la revolución de 1944? Como un estado inestable y feudal. Número 10. Número 9. ¿Cómo se llamó el presidente que fue electo democráticamente por 3 millones de ciudadanos? Juan José Arévalo Bermejo. Y la última, decreto de reforma agraria, que estableció la expropiación de la tierra y la forma que se integraría. Ustedes, pero bueno, ese decreto no dice, decreto de reforma agraria que estableció la expropiación, no está bien, que estableció la expropiación de la tierra y la reforma, ¿cómo se integraría? Y ahí está la respuesta, que es el decreto 900. Entonces, por ahí les dejé siempre el resumen de hacer la referencia al artículo 1, también les dejé el resumen de la revolución, y con eso estaríamos prácticamente terminando la clase número 10, nos faltaría la clase número 11, en donde vamos a analizar a profundidad algunas leyes, que es la clase número 11 es la reforma agraria revolucionaria de 1944 a 1954 y con el decreto 900. Ahí voy a tratar de meter yo, voy a jalar un poquito del siguiente parcial y voy a jalarme con el decreto 900, me voy a jalar la Constitución y también voy a jalar la ley de expropiación para ver algunos artículos que ya los tengo ahí para que ustedes los vayan a manejar. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Tenemos todavía hoy muy buen tiempo, 4 minutos para terminar, nos atrasamos un poquito, pero tenemos unos minutitos. Si alguien quisiera preguntar algo, voy a quitar la presentación para poder dar paso a la vista. Entonces, si ustedes quieren hacer una preguntita con relación, pues estoy abierto, o alguna duda, tal vez no tanto de la clase, sino que de lo que nos anterior o viene ahorita, o algunas dudas que tengan. ¿Alguien quisiera? Sí, bueno, dígame. Sí, buenos días. Aquí Cristian Frank de Cotepeque. Usted mencionaba ahí que la United Fruit Company que tenía el monopolio de la carretera, pero estoy un poco confundido. ¿No era el monopolio de la IRCA, International Railroad Central America? Esa vino después. Lo que pasa es que la United Free Company se le dio una concesión. En esos gobiernos, así como le voy a poner bien fácil, la carretera del puerto Quetzal, por decirle algo, que va al puerto, se dio en concesión a los mexicanos. Quienes cobran son ellos, pero nos dan una parte a nosotros. Igual con la United Free Company, lo que tenía ellos realmente era que tenían acaparado grandes acres de tierra.
¿verdad? Por los cuales en teoría pagaban un porcentaje, pero prácticamente no lo hacían. Ahí estaríamos. Entonces, ahora, la que usted dice la vamos a ver en el otro, la otra clase. Excelente, licenciado, ahora sí más claro. Ya un poco Mire, así más definida. Ahorita tentativamente quedémonos que la United Free Company tenía grandes acres de tierra y se le fueron expropiados para poder distribuirlos entre los campesinos. ok, Lick, muy amable, y solo con los videos de la plataforma que no aparecen los de las clases pasadas, ¿será que los van a subir, Lick? Disculpe. Fíjese, Cristian, de que esos videos hacen una prepresentación antes de la clase que yo doy, no es la que yo hago. Ya no los están dando, asumo, porque yo estoy dando la clase constante, pero yo les voy a buscar la manera de enviarles los videos que estamos grabando aquí en ¿cómo se llama? Que estamos, que yo los voy grabando, yo los tengo. De hecho, como doy 3 clases, sábado, domingo y lunes, voy a buscar el que mejorcito esté y voy a ver de qué manera se los hago llevar o de qué manera los pueden ver ustedes en algún lado. O voy a pedir que me den un correo para que tenga, se me olvidó el nombre de este programita donde se miran los videos, pero de alguna manera yo se los voy a hacer llegar a más tardar ya esta semana que viene, primero Dios. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguna otra preguntita? Licenciado, con una pregunta. Usted dijo Dígame, que iba a René. mandar un resumen de la semana 7, en la cual usted no tenía información al respecto. No, no es que no tuviera información, lo que pasa es que yo no di la clase 7. Mire, pues cuando a mí me hablaron para dar el curso, la clase 7 ya se había dado y al siguiente sábado se iba a hacer un resumen de la clase. Y ese domingo, perdón, el domingo que yo transmití no fue sábado, porque el domingo me dijeron y el mismo domingo comencé a transmitir y hice un resumen general de todo. Entonces yo les decía a todos los muchachos por correo de que voy a armarles yo la clase número 7, según lo que estoy enseñando, y se las voy a enviar como les estaba enviando las otras clases. A más tardar, antes del el sábado o domingo, ya para que la tengan la semana siguiente al terminar el curso. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado, por la información. No tengan pena. Si hubiese alguna preguntita, todavía tenemos un minuto más. Hoy sí voy a ser puntual ustedes para no quitarles tiempo. Si no hay más preguntitas. Todo claro, Rick. ¿Todo claro? ¿Estuvo bien la clase? ¿Estuvo clara? Si quedaron algunas dudas, pues con el material las pueden despejar y me pueden escribir también al correo. Yo ahí les estoy contestando a mansalva porque son cantidad de correos, pero gracias a Dios que tenemos bastante demanda ustedes. Así que lo importante para mí es que ustedes reciban la clase y puedan tener el material, no solo que reciban el material. Así que les voy a agradecer que a partir de ahorita me pueden ya comenzar a escribir y de una vez les voy a mandar la presentación número 10. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Okay. Si quieren me pueden escribir ya ahorita, estoy aquí sentado en mi escritorio, de una vez voy a comenzar a mandar a los que ya me empiecen a escribir ahorita, ¿de acuerdo? Bien, si no hay más, si algunos no pueden interactuar, dice, pero estoy seguro que están escuchando. Pueden escribirme desde ahorita y yo voy a empezar a enviar ahorita la presentación número 10 para que ya tengamos completa. Ahí se recuerdan que con esta terminamos los gobiernos liberales y entramos ya a los gobiernos democráticos. Y el primer gobierno democrático ya lo vimos. Y a partir de aquí nos vamos a venir ya con un poquito lógico donde aterrizamos para lo que es el derecho agrario. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas, ¿cuál es el correo? Disculpe, me preguntan, el correo es fe018@urural.edu.gt. Ese es el correo donde yo estoy contestándole a medio mundo, porque solo ese puedo contestar. Repito, fe018@urural.edu.gt. Ahí pueden escribir, ahí les estoy contestando. De nada, Julio. Entonces, muchas gracias por estar en la transmisión. Espero que haya sido el curso de beneficio para ustedes, que estén aprendiendo un poquito y que podamos llegar a la conclusión del curso. Si Dios permite, pues terminar el tercer parcial con lo que falta y de esta manera que ustedes puedan aprender un poquito y también yo. Agradezco mucho a todas las personas que me han estado mandando escribir y me han estado felicitando. Trato de hacer las clases lo mejor que se pueda, porque no es lo mismo dar una clase presencial que una clase así, porque yo soy muy impaciente y me gusta andarme moviendo y a veces haciendo chistes, pero aquí me tengo que abstener por el tiempo. Bueno, entonces pasen buen día, denme gracias. Pasen buen día, Maida, pasen Walter, David, René y todos los demás que están ahí, porque si no me lleva un montón de horas saludarlos. Y hay 37 conectados, que bueno, gracias a Dios.
Así que les deseo buen día, cuídense bien y a seguir con las normas que nos están imponiendo el Estado, hablando de Estado a ustedes, las normas que nos impone el gobierno para poder cuidarnos. Si ustedes se dan cuenta, el punto principal de él es la protección de la vida y la salud. Es un principio constitucional y es por eso que él lo dice, ¿verdad? Pasen buen día, Dios les bendiga, me alegro mucho de haber estado con ustedes, los espero el siguiente sábado, como decimos siempre, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, Lick, buen día. Gracias, Junior. Junior es verdad, que es Junior. Muchas gracias, licenciado. Así es. Ok, Bien. pues buen día, de donde sea, de cualquier lado. Hasta el niño también le decimos adiós. Que pase buen día, el niño. No sé ese. No sé, ¿cómo van a matar al señor del hotel? Ok, termino ahí porque ya se nos está saliendo. Pasen Mira, buen día. ¿Mm?